A continuación vamos a seguir con los dioptrios y vamos a ver los distintos tipos, los convexos y los cóncavos y cómo se forman las imágenes en ellos. Un dioptrio es una superficie que separa dos medios transparentes, homogéneos e isótropos con índices de refracción diferentes. Un dioptrio puede tener cualquier forma y vamos a estudiar el esférico como paso previo a estudiar las imágenes que se obtienen cuando la luz que procede de un objeto se refracta en una lente. Es un paso previo puesto que vamos a estudiar cómo la luz, o bien en el caso primero, en el caso de un dioptrio convexo, cómo la luz converge en un punto, en un foco, o cómo la luz proveniente de la izquierda, al llegar a esta frontera, ¿no?, que separa como dos medios con distintos índices de refracción, cómo los rayos divergen. En primer lugar, dioptrio convexo. Cuando un haz de rayos paralelos al eje óptico llega al dioptrio, los rayos refractados convergen en un punto denominado foco imagen, F'. Lo que tenéis que hacer es simplemente trazar paralelas y luego unirlas con el foco, prima. Y ya prolongar los rayos en la misma dirección y sentido. En el caso de un dioptrio convexo, si el foco está a la izquierda y suponemos que la luz se propaga hacia la derecha, el rayo llegaría a la superficie que separa ambos medios con distintos índices, siendo el de la derecha mayor que el primero. Los rayos, una vez que pasan esta superficie, se vuelven paralelos, se propagan de forma paralela al eje óptico. Fijaros cómo converge en el foco o divergen del foco, siendo ambos convexos. Hay dos posibilidades. En el caso del dioptrio cóncavo, cuando un haz de luz de rayos paralelos al eje óptico llegan al dioptrio, los rayos refractados divergen. Sus prolongaciones coinciden en un punto denominado foco imagen. Es decir, llegan las paralelas y los rayos divergen. Y si tú sigues las prolongaciones con estas líneas discontinuas, veréis que se unirían en el foco, siendo n' mayor que n. Cuando un haz de rayos llega al dioptrio y los rayos refractados son paralelos, sus prolongaciones coinciden con un punto que vamos a denominar foco objeto, F. Bien, ¿cómo se forman las imágenes? Si se quiere encontrar la imagen, bastará con trazar rayos partiendo del objeto. Vamos a trazar, primero, un rayo paralelo al eje óptico que pasará por el foco imagen. Otro rayo que pasa por el foco objeto, que por tanto al atravesarlo saldrá paralelo al eje óptico. La recta perpendicular al eje óptico que pasa por el punto en el que se cruzan, o bien estos dos rayos, imagen real, o bien sus prolongaciones, imagen virtual, nos dará la imagen. Vamos a ver primero la formación de imágenes en dioptrios convexos. Trazamos el rayo paralelo al eje óptico que pasará por el foco imagen. Luego el rayo que pasa por el foco objeto. A ver, el primero en celeste, el rayo paralelo al eje óptico. Llega el dioptrio y lo hacemos pasar por el foco prima, foco imagen. Y lo prolongamos. Y luego, al revés. Y luego un rayo que pasa por el foco objeto, porque está a la izquierda, el que está en rosa, este rayo llegaría a la superficie y es cuando se cruza, se vuelve paralelo. Hacéis la paralela al eje óptico y donde se cruzan estos dos se formará la imagen invertida. Si el objeto está situado antes del foco, los rayos convergen en un punto tras el foco, dando lugar a una imagen que es real e invertida. Vamos a ver este caso. El objeto se coloca pasado el foco. ¿Lo veis, no? Bien, pues un rayo que debe ser paralelo
al eje óptico pasará por el foco imagen. Es decir, ustedes trazáis la primera línea que viene del foco, ¿no? Llegáis a la superficie y después lo hacéis paralelo. Pues tú lo prolongas hacia la izquierda con rayas discontinuas. Y luego, el que es paralelo, que después se refracta y pasa por el foco imagen. Pues también, si os fijáis, lo prolongáis. Y donde se unen estos dos, se forma una imagen, pero a diferencia del anterior, como la imagen está situada entre el foco y el vértice óptico, la imagen es virtual, derecha y mayor. ¿Veis, no? La diferencia. Respecto a este, el dioptrio, que tiene una forma de C invertida, el objeto, y vamos a ver que la imagen se forma antes. Para ello, primero trazáis el rayo paralelo al eje óptico, que se refracta siguiendo el foco imagen. Luego, trazáis el rayo que no es paralelo, que se refracta, pero su proyección iría como hacia el otro foco, donde está el otro medio. Y ahora, si unís las prolongaciones, los prolongáis, donde se cortan, se formará una imagen. Si el objeto está situado antes del foco, la imagen que resulta es virtual y derecha, es decir, no es invertida. Bueno, ¿y si se situara el objeto no antes del foco, sino después del foco? Bueno, pues si se situaras aquí en el centro, ¿no? ¿Qué ocurriría? Aquí tenéis la superficie separadora, no se nota mucho la curvatura del dioptrio, trazáis el rayo paralelo que prolongaría el F' hacia arriba, y después trazáis el rayo que no es paralelo, que cuando se corta con el dioptrio se vuelve paralelo, pero se cortará. ¿Dónde se corta? Pues en la prolongación de este, hacia aquí arriba, ¿vale? Y luego donde ambos rayos se cortan, pasáis uno de aquí arriba hacia el centro, si os dais cuenta, se forma en donde se corta esta prolongación y esta prolongación tenéis el pequeño objeto, la imagen del objeto. Si el objeto está situado entre el foco y el vértice, la imagen resultante es virtual y derecha. La ecuación del dioptrio esférico. Para todo rayo luminoso en el que pueda aplicarse la aproximación paraxial, tenemos la siguiente expresión, donde van a intervenir los índices de refracción y las distancias, ¿no? La distancia de los objetos SS' y el radio, donde N1 y N2 son los índices de refracción de ambos medios, SS' son las distancias al objeto y a la imagen respectivamente, situados en el vértice óptico y se mide en metros. Según el criterio de signo, ya sabéis cuándo se utilizaba negativa o positiva. Pues hay que tenerlo en cuenta al sustituir. Negativa si está delante y positiva si la S está detrás. Y R es el radio de curvatura. Su unidad en el sistema internacional son metros y según los criterios el dioptrio sería convexo si R es mayor que 0 y el dioptrio sería cóncavo si el radio es menor que 0. Estas expresiones no las van a pedir. Distancia focal. En un dioptrio esférico tenemos que la distancia del foco objeto al vértice se denomina distancia focal objeto y se denomina F. Y sabéis que cumple, si sustituís, ¿no?, y trabajáis con esa expresión, podéis llegar a esta. Se cumple esto, que tampoco lo van a pedir. Y la distancia del foco imagen al vértice del dioptrio se denomina distancia foco imagen y se denomina como F', que cumple lo siguiente. Si os fijáis en los signos, uno es positivo y uno es negativo. Claro, es que F es menos F'. De ahí podemos sacar, dividiendo ambas, lo siguiente, que esta sí conviene que la sepáis, que la relación entre las distancias focales es igual al índice al cociente de los índices de refracción cambiado de signo, N1 entre N2. Y que
Si sumáis ambos, f y f' nos da el radio, de lo cual podemos extraer la ecuación de Gauss. Y por último, beta, que está ahí abajo, que sería el aumento lateral en el caso de un dióxido férico, que se puede calcular con N1, S', N2 y S'. Aquí tenéis un enlace donde tenéis el Physicalab para profundizar en lo que serían las ecuaciones del dióxido y de dónde salen las expresiones y de dónde, cómo se puede comprobar por medio de trigonometría. A quien le interese, ahí lo tiene.